Buenos días, bienvenidos al vuelo de la libélula. Con este programa queremos acompañarlos o de pronto hacer un pequeño aporte a las personas que se encuentran en procesos de duelo y de depresión. En el set hoy nos acompaña nuevamente Víctor Novoa. Muchas gracias, nuevamente bienvenido. Gracias a ti, Liliana. Gracias por tu tiempo, por acompañarnos nuevamente. La semana pasada Víctor nos compartía un poco su experiencia, todo su desarrollo. Víctor, como pues les comento, es guía espiritual, es instructor de yoga y tiene muchos años de estar en este trabajo, pues digamos, de acompañamiento hacia otras personas y en su trabajo propio. Hoy, básicamente, Víctor nos va a hablar de soledad y depresión. Entonces, quería como que nos contaras brevemente un poquito los temas que tratamos la semana pasada y luego ya empezamos a profundizar en nuestro tema del día. Ok, Liliana, entonces, bueno, recordando el primer video, la importancia de la conexión espiritual, porque también hablamos de que el tema de la soledad es por esa desconexión espiritual. Casi siempre en todos los caminos espirituales se habla de que el ser humano se debía retirar para conectarse espiritualmente. En la cultura, digamos, occidental se tiene el ejemplo, digamos, de Jesús y San Juan Bautista, que eran personas que se retiraron al desierto a encontrarse con ellos mismos y encontrarse en plenitud. Entonces, el tema también de soledad lo vemos hoy como negativo y resulta que no. Resulta que también es un proceso y un tiempo y un espacio que cada persona debe estar consigo mismo. Por eso se habla de que cuando una persona puede estar en soledad consigo mismo, luego puede estar también con los demás. A veces hoy en nuestro día a día, pues antes evadimos son esos espacios, por tanta estimulación auditiva, visual, incluso estarnos quietos en silencios nos genera incomodidad y malestar, lógicamente porque no fuimos educados a conectar con nosotros mismos. Entonces es importante el tema de la conexión espiritual también. Pero de pronto sería un poco contradictorio, Víctor, porque cuando nosotros estamos en un entorno, siempre nos están diciendo, bueno, usted está solo, usted es soltero, usted no tiene amigos, entonces se relaciona mucho ese tema de soledad con el tema de que no hay un grupo o no hay aceptación por parte de un grupo. Entonces, ¿cómo sería? Insisto, me resulta un poco de pronto contradictorio. Bien, tocaste un punto bien delicado y bien interesante, que es un concepto mental. Entonces, cuando la persona quiere trabajar su tema de depresión, de soledad, ¿no? Entonces es el concepto que toca empezar a eliminar. Una persona puede estar en el desierto solo, en el bosque, incluso en el tema espiritual también en la India se llama vanaprastha, que es cuando el ser humano es otro proceso importante en la vida de un ser humano, que es retirarse, digamos, a un bosque. Entonces había un proceso que era de brahmachari o celibato, que es como soltero. Otro proceso que era grihasta, que era cuando la persona se casaba. Otro proceso de su vida era cuando dejaba listo, los hijos ya se defienden, dejaba a la pareja y se iba al desierto a hacer otro proceso de su vida, que era conectarse consigo mismo. Y el último se llama, que es sannyasi, que es renuncia, que se vuelve mendicante, y ahí volvemos a tocar el tema del servicio, de poder ayudar a los demás, el proceso que cada uno está trabajando, poder ayudar a otra persona. Entonces, con lo que tú acabaste de tocar de ese concepto, es lo mismo que el concepto del alcohol. Digamos, una persona dice, uy, el 24 y el 31 hay que tomar y hay que emborracharse. Entonces, pero, perdón, te interrumpo ahí un minutico, porque como esto está relacionado, digamos, un poco con el ego y con la aceptación, ¿cierto? Entonces, efectivamente, si yo tengo un grupo grande de amigos, si tengo más contactos en redes sociales, o si de pronto soy el que más licor consumo el 24 de diciembre o el 31 de diciembre, seguramente va a tener más aceptación, y eso va a hacer que seguramente mi ego pues esté un poco más agrandado, entonces que sienta que tengo más poder o que tengo más relacionamiento. Entonces ahí es donde sigue como un poco mi inquietud. Claro, entonces ahí, como tú mismo lo expresaste, el tema del ego son los defectos, es todo lo que nos ilusiona. En el mundo espiritual hindú oriental se habla de que esto es maya, que es lo que tú decías, el orgullo, la aceptación, pero detrás de esos
puede ser una aparente felicidad o aparente plenitud, pero realmente es estar huyendo a estar con uno mismo, o no escucho mi conciencia y escucho la voz del ego y los defectos de los demás por agradar, pero por agradarle al entorno dejo de estar bien conmigo mismo y con mi conciencia, ¿no? ¿Y cómo de pronto haces tú directamente ese trabajo para suavizar, de pronto para manejar un poco el ego? ¿Cómo lo has realizado de pronto para compartir pues en este momento con esta persona que está allí conectada, con esta persona que de pronto dice, no, pero es que si yo me alejo ya no voy a tener amigos, si yo me alejo ya mi familia seguramente no me va a seguir involucrando en sus reuniones familiares, y eso seguramente me va a llevar hasta un proceso pues de depresión, un estado de depresión. Bueno, bien, sí, entonces ahí ya toca, digamos, hay una herramienta que es, tú agarras un esfero, una hoja, y entonces decir, bueno, listo, tengo el tema del apego o la presión de la familia, ¿sí? Entonces empiezo a identificar todas las, como esos hilos invisibles, tratar de escribirlos para poderlos plasmar y poderlos ver mejor. No es tan fácil como cuando una persona le dice medita, entonces, uy, sí, voy a meditar, cierro los ojos, voy a tratar de meditar acá en mi apego, en mi depresión, no, sino si lo quiero ver mejor, cuando tú escribes en una hoja, entonces, bueno, tengo la presión, como tú decías, de la familia o el entorno o los amigos, entonces tengo que empezar a reconocerlos. Cuando la persona los escribe y los reconoce, ahora es empezar a través de la respiración, empezarlos a eliminar. Entonces es, inhalas, que es como que estás tomando la energía por lo cual estamos vivos, te conectas con tu conciencia de acuerdo al proceso espiritual que cada uno tenga, y el defecto que estoy reconociendo lo estoy eliminando. Entonces, un ejemplo, reconozco que, digamos, tenía miedo a decirle que no a un amigo, digamos, una persona que se está rehabilitando de drogas, o digamos en el tema como lo estamos trabajando hoy, que es el tema del duelo, la soledad, la depresión. Entonces siempre me acostumbré a estar acompañado de alguien, entonces me cuesta estar solo, entonces generé una adicción y una dependencia a estar siempre acompañado, a que los demás me digan, me aprueben. Entonces tengo que empezar a reconocer ese hábito e irlo desprogramando. Entonces inhalas, conectas con tu luz, con tu conciencia, te conectas con la forma de ver de Dios de acuerdo a tu proceso espiritual, y como estás reconociendo el defecto, tú eres la única que lo puede eliminar. Por eso cuando uno exhala, es como cuando uno lo mismo, cuando uno está tensionado con ira, cuando uno respira, como que en la exhalación liberas el defecto. Si digamos una persona ya está en un estado de depresión, está entrando en ese estado ya, de pronto en un estado de depresión muy avanzado, porque efectivamente ha tenido un duelo previamente, y pues a partir de lo que hemos podido observar, generalmente ese duelo está relacionado con el tener, ¿cierto? Entonces se siente como que, bueno, yo quiero el carro, o yo quiero la casa, o yo quiero el mejor trabajo, o quiero mejorar mi situación económica, cada día tener mayor poder adquisitivo. Entonces, cuando ya estamos en esa situación, sí, efectivamente ya tengo todo lo mejor económicamente, pero sigo sintiendo ese vacío, esa depresión. Entonces, ¿cómo a través de tu experiencia se ha venido dando, o cómo has venido trabajando con seguramente muchas personas a las que le has aportado en estos años pues, de experiencia? Claro, digamos, a algunas personas les ha pasado el tema de estar en una buena posición de trabajo y de pronto hay un recorte de personal por una crisis económica, digamos, de X o Y empresa, ¿sí? Entonces el objetivo ahí es empezar a identificar también, por eso lo que hablamos en el primer video, en el anterior, que era la importancia de conexión espiritual. Por eso en todos los credos también hablan de que el dinero no es malo, es simplemente una herramienta, pero no es el fin. Como en nuestra cultura pensamos que es el fin, entonces todo lo vemos es con dinero y no nos damos cuenta de que eso es simplemente una herramienta a algo que está por encima del mundo material. Entonces por eso es importante tener de nuevo la conexión espiritual como objetivo, y que todas las cosas, incluso como decía mi mamá, los hijos son prestados, las cosas también son cosas que van y vienen. Ahí tocaría empezar a trabajar la persona, es todo su pasado. Entonces fui educado en un tema que la seguridad era el dinero, era poseer, todo se medía, o mi ambiente gira más en personas que están en ese estatus, entonces tengo que estar muy centrado para poder empezar a ayudarlos a ellos
también como a despertar, a darse cuenta de que no todo es el tema de poseer y obtener, ¿no? Por eso hablan muchas, las personas dicen que no, la felicidad a veces no se compra con el dinero, no se compra real, o sea, se llega a obtener es con la conciencia, con la conexión espiritual. Entonces lógicamente uno tendría que hacer el estudio, como ahorita te contaba, sacas una hoja, sacas un esfero y empiezas a escribir. Entonces, bueno, empecé a ver desde pequeñito la preocupación del dinero de mis padres, entonces yo empiezo a tener ese hábito también. Entonces, cayendo en cuenta, trabajando la respiración, se puede ir desprogramando. A veces también es cerrar ciclos, porque de pronto uno está en un ambiente, digamos, si yo estuviera en un ambiente de mafiosos, un ejemplo, y en un momento se mueve mucho la opulencia, el dinero, pero ya después me doy cuenta que por ahí no es como la vida o la vuelta, por así decir. Entonces yo empiezo como a decir, bueno, como empiezo a darme cuenta de que lo que ya tenía que haber vivido ahí, lo viví, y empiezo como a cerrar y empiezo a buscar como otro rumbo, ¿no? ¿Cómo podríamos de pronto identificar ese momento en el que ya hay que cerrar el ciclo? Porque de pronto estamos en un estado de comodidad, de confort. Ajá. Decimos, bueno, si estoy acá tan cómodo, ¿cómo me salgo a buscar ese camino espiritual o esa ayuda o ese estado que me permita avanzar digamos, como en el proceso como ser humano? Entonces uno puede hacer las cosas que uno aprendió. Entonces, bueno, en un momento tuve toda la opulencia, las cosas, y de pronto no aproveché para ayudar a otros. Entonces, oiga, empiezo a hacer servicio, o a través de otra persona que esté en cierto estatus, ayudarle a valorar los medios también para ayudar a terceras personas. Entonces el objetivo es como lo que la persona está trabajando, ayudarle a otros. Por eso es importante el servicio. Entonces llevamos el proceso espiritual, el proceso personal, el proceso de divulgar. Entonces no se puede ver como algo netamente malo, sino cómo puedo ayudarle a otra persona que esté en esa situación parecida a la que yo viví, a que no caiga o que no viva. Incluso las cosas no son malas, es como el televisor, como el internet, un video bin, una cámara, el dinero, los autos, realmente no son malos. Es simplemente cuando si los enfocamos solamente, como tú decías, para el ego, o solamente viví para mí y se me olvidó ayudar y ponerlos en función de otras personas. Ahí podría uno incluso poder revertir y que la persona puede atraer esas situaciones que de pronto perdió, o si de pronto no se vuelven a dar, por lo menos se aprende y decir, oiga, listo, sé que las cosas no son toda la plenitud y la felicidad de mi vida, y empiezo a ponerlos también al servicio de ayudar a otras personas. Y ese es el trabajo que tú desarrollas con las personas con las que trabajas, o cómo inicias el proceso, ¿sí? De pronto llega una persona y dice, bueno, voy a hablar con Víctor, realmente siento que no tengo ninguna motivación en este momento de vida. Ajá. Entonces llega, te comenta la situación, cómo empiezan, cómo van avanzando, cómo sale esa persona, cómo llega tan triste, y empiezas como a llevarla de la mano para sacarla de esa situación en la que definitivamente no hay ninguna motivación. Entonces una es empezar incluso los momentos de crisis, es bueno para las personas para hacer ese camino de la autorrealización, porque es como decir, ya han probado incluso cosas del mundo y dicen, no, ya no le encuentro sentido. Entonces ahí es cuando uno pues le ayuda a recordar de que sí hay un sentido, hay un creador, hay un propósito, y que lo demás por eso pierde sentido. Y la mayoría, por eso en el mundo actual, la mayoría, a veces las personas se suicidan, se deprimen, no tienen sentido, se estresan, y porque se nos olvidó el centro y el objetivo, que es la conciencia, que es Dios. Entonces uno es volver primero a ponerle la semilla a la persona de espiritualidad si no la tiene. Si ya la tiene, es fortalecerla. Entonces decir, como a mí me pasó, tenía un credo espiritual, pero habían otras herramientas que faltaban. Entonces luego empecé a picar o a buscar en otros credos o a través de otras personas, y empecé a fortalecer eso que ya tenía. Entonces no me cambié de un grupo espiritual a otro, sino que uno realmente, la vida es un caminar, y ha sido siempre, ¿no? Así lo entiendo, y me gustaría de pronto profundizar en una situación específica.
Por ejemplo, una mamá que pierde a su hijo en un accidente, que es una situación crítica y tiene toda su vida en función de ese hijo. Entonces, ¿cómo logra esa persona ubicarse nuevamente, centrarse y decir, sí, realmente hay una espiritualidad y hay una razón más allá de lo que para esa persona representaba a su hijo? Entonces, pues ese aprendizaje lo mismo, se puede traducir en enseñar y ayudar a otras personas a asimilar, porque cuántas personas no pierden, bien sea un hijo que digamos ya desarrolló, hay otras personas, unas mujeres que podían estar en meses de embarazo y resulta que el niño no nació. Entonces hay diferentes grados de pérdida en cada persona. Entonces lo que la persona haya trabajado o esté experimentando, yo puedo decir, bueno, ¿qué se me movió? Estaba ilusionado, tenía tales proyectos, y todo lo que haya vivenciado lo puede ayudar a otras personas, ¿no? Entonces también es no quedarse solamente en como el tema de la depresión. Lo contrario a la depresión es como una montaña rusa, es entender que detrás de lo que me deprime era lo mismo que me podía hacer subir al pico o en la euforia. Entonces es llegar como a un punto neutral. Es como decir, si a mí el dinero era lo que más me generaba estatus, como el ejemplo que ponías ahorita, pues la persona cuando no lo tiene es lo que lo más va a deprimir, porque era mi punto de seguridad. Si mi felicidad era tener un hijo o una hija o tal hijo era el predilecto y resulta que lo perdí, pues ese va a ser mi depresión. Entonces el objetivo es empezar a buscar el punto medio entre que mi felicidad la ponía en ese ser, en esa persona. Ahora estoy en el otro pico que sería como la depresión, y al asumir el duelo ya la persona trasciende como ese proceso de la vida y también lo puede multiplicar, que es ayudar a otras personas a asumir esas pérdidas en duelos, en desplazamientos forzados, en guerras, en bombardeos, ¿no? En todas estas situaciones. Bueno, ya para cerrar, Víctor, me gustaría de pronto que compartieras con cada una de las personas que está en este momento conectada con nosotros algunos elementos que de pronto les aporten en su proceso, y que efectivamente ustedes, si conocen a alguien que esté en proceso de duelo en este momento, que esté en una depresión, pues que lo inviten también a que se conecte con nuestro programa. Entonces, esos elementos o algunas frases, digamos, para cerrar, que nos aporten las personas del común, a los que estamos en el día a día viviendo y que seguramente no hemos como abierto los ojos o no hemos descubierto como ese camino que tú tuviste la fortuna de encontrar. Entonces, el primero y principal, el tema espiritual, de acuerdo al credo de cada uno. En cuanto tú dices también del duelo, por eso la palabra del duelo es como un confronto, ¿no? Como cuando dos pistoleros se enfrentaban uno a uno. Entonces ahí en ese caso también tocaría trascender y trabajar el tema de la muerte. La mayoría en todos los temas espirituales, en todas las culturas, la muerte no era el fin, no era el acabose y el apocalipsis, no, simplemente era un cambio, era una transformación. Si lo podemos ver asociado al programa del vuelo de la libélula yo lo relaciono mucho también con el gusanito que se transforma en mariposa, el gusanito que hace su capullo, muere al gusanito y después pasa a mariposa, y entonces uno dice, ¿dónde quedó el gusanito? Ya no existe, simplemente hubo una transformación, ¿no? Lo mismo pasa en la semilla. Tú quieres tener una mazorca, coges un granito de maíz, lo entierras, y ese granito, si tú no lo entierras bien profundo, no va a morir, no va a transformar y no va a salir la planta con muchas más mazorcas. Entonces resulta que en el tema espiritual la muerte es simplemente un paso. La muerte solamente existe para el ego, para los defectos, para lo que tú decías del orgullo, el estatus, el materialismo. La muerte no existe para el ser, para el alma, que es lo que nosotros somos. Una herramienta que yo trabajo es el mundo espiritual, que entender que toda la noche nosotros morimos. Si tú no mueres a tu mente, tú quedas en insomnio dándote vueltas en la cama y no puedes dormir. Hasta que tú no mueras a tu mente, tú no puedes... Es como apagar el computador. Si no apagas tu mente, si no mueres a tu mente, a las cosas que vas a hacer mañana, no puedes descansar y no puedes volver otra vez a este mundo espiritual, ¿no? Entonces la primera herramienta, conexión espiritual. Segunda herramienta, la respiración.
O sea, más allá de que estamos vivos porque ahorita tenemos dinero, estamos vivos es porque estamos respirando. Si tapamos ahorita un momento la nariz, así tengamos millones, no duramos más, ¿sí? Entonces, el segundo aspecto es la gratitud. Dar gracias por decir, estamos vivos, o estoy completo, o de pronto, listo, perdí a tal ser querido, pero me doy cuenta de que tengo todavía otro ser querido, mis hijos, o la familia, o mis amigos. Entonces uno a veces se encierra solamente en lo negativo y no se da cuenta lo otro que tiene, o el clima que tenemos hoy, que podemos tomar agua, los alimentos. Entonces otro es la gratitud y la respiración. Otra herramienta, la alimentación sana, lo que te decía, digamos, pues también reforzando en el video anterior, porque si la persona está deprimida, si la persona empieza a alimentarse sanamente, hace oración, gratitud por los alimentos que llegan a la mesa, a veces uno tiene la mecánica de que come y ¡fum! Ya, si no, oiga, gracias a Dios, otras personas de pronto no tienen este plato, ¿no? Está la actividad deportiva, el deporte, ¿sí? Entonces, si uno está sedentario, está enclaustrado en su duelo, claro, no es fácil que la persona esté en un duelo y si voy a hacer de una vez deporte, pero decir, oiga, si no salgo de esto y empiezo por lo menos a salir y me doy una vuelta por el parque, ahí está. Entonces, actividad deportiva. Está el tema también del rosario o las yapas, algo que me ayude a un tema espiritual. Otra herramienta son los libros de autoayuda, ¿no? Que cuando la persona está depresiva lee un libro de positivismo y ya como que, uy, este autor me ayudó a elevarme. Música, digamos, de relajación, ¿sí? También ayuda. Porque digamos, si yo estoy depresivo y mi música puede ser rock, depresiva, no sé, de cantina, pues mi estado anímico va a bajar. Pero si yo empiezo a decir, bueno, sé que esta música es la que yo vibro, pero empiezo a buscar otra música que tenga mensaje, entonces ya la música me empieza también a elevar. Y hacer servicio. Cuando uno empieza a ayudar, digamos el ejemplo que tú ponías de una mujer que perdió, digamos, un hijo. Entonces, si yo empiezo a ayudar a otras mujeres, empiezo a reconocer cuántas personas de pronto el hombre la abusó, la golpeó, hizo perder a su hijo, otras que fueron desplazadas. Entonces, yo dejo de encerrarme en mi problema y me doy cuenta de que hay muchas mujeres también que han perdido esposos, o la mamá, o el hijo. Entonces, empiezo a verme reflejado en decir, oiga, mire, esta persona todo lo que ha vivenciado y de pronto no ha vivenciado lo que yo he vivido y yo me ahogo en un vaso de agua, y esta mujer que es guerrera, soltera, madre de cabeza de familia, saca toda la familia adelante. Entonces uno también, al hacer servicio, no se encierra en el problema de uno, ve a otra mujer como espejo de ella y se da cuenta, oiga, mire, yo soy igual que esa mujer y de pronto yo no he vivido lo que esa mujer ha vivenciado, y es un ejemplo a mí también para dar más de mí, salir de mi problema y ser servidora y ayudar a otras personas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Realmente son elementos que vemos, son herramientas que son sencillas y que finalmente a cada uno de ustedes seguramente les va a servir. Víctor, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar acá. Esperamos tenerte en una nueva oportunidad. A ustedes, si tienen inquietudes, pues pueden comunicarse vía correo electrónico al correo libélula@gmail.com, y los invitamos. La próxima semana tendremos nuevos invitados, tendremos nuevos temas, y los invitamos a que sigan conectados con el canal Salud.